Hola a todos, somos Bea Rodríguez y Elena de Petronila y esto es Partiendo el Coco. A ver si no me entra un ataquito de risa hoy. Mira, vamos a empezar por el principio porque por el final no se puede comentar. Vamos allá. Acción. Venimos a hablar... ¿De qué venimos a hablar? Alimentos buenos y alimentos malos. ¿Qué pensamos que un poco nos lleva a este tema? Y si realmente es tan así, o sea, ¿hay un alimento que sea bueno y un alimento que sea malo? ¿O hay que contextualizar un poco todo este asunto para saber diferenciarlo? ¿Qué crees, Elena? Bueno, a ver, ¿yo qué pienso? A ver, yo considero que si analizamos un alimento per se, sí que va a haber alimentos buenos y sí que va a haber alimentos malos. Va a haber alimentos que van a estar conteniendo diferentes cosas que se ha visto y que se ha estudiado que se ven relacionados con beneficios en cuanto a la salud a largo plazo, y que hay alimentos que se han analizado por los componentes que llevan dentro que sí que están más relacionados con una peor salud a largo plazo. Claro. Pero claro, todo depende de la cantidad en la que los consumas. Exacto. El patrón de consumo que tú tengas, y que al final por ciertos alimentos en ciertas cantidades sí que van a perjudicar tu salud. Claro, es ¿vale? decir, la cantidad hace el veneno, básicamente. Exactamente. Entonces, si consumimos a diario un producto que es perjudicial, a lo largo vamos a tener efectos perjudiciales. Pero... Probablemente, exacto. Porque al final no es una ciencia exacta, o sea, no es me como esto, genero este efecto. Exacto. Al final tienes muchas más papeletas para que se desarrolle determinados tipos de enfermedades relacionados con ese consumo, o ese mal patrón de consumo. Claro, que es el patrón que se ha visto en la población de estudio, que no significa que sea lo único que hiciera esa población. O sea, efecto causa. O sea, con la alimentación el rollo es que al final es muy difícil de saber si al 100% este alimento es la hostia o al 100% este alimento es una puta mierda. Porque hay muchos factores en la vida de las personas que al final son lo que te lleva a un problema o a otro. Exacto. Más allá de ese alimento. Claro. Hay muchas cosas que engloban tu día a día que van a hacer que pues puedas estés más predispuesto a desarrollar esa enfermedad o menos, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos muchas veces los extremos de pensar esto es súper bueno y entonces lo como mogollón porque me han dicho que, pues, por ejemplo, las semillas de chía es un alimento que se promocionó mucho pues como superalimento por la alta cantidad en fibra que tiene, por todas las vitaminas, minerales, bueno, todo es un buen alimento, ok. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces, como era súper bueno, lo como para desayunar, para comer, para merendar, claro, o sea, no nos olvidemos que todo es bueno, pero todo en su justa medida. Claro, que si al final desplazamos otros alimentos por meterlo, porque es la panacea del momento, al final está ocupándonos mucho más espacio desplazando otros alimentos, y al final, por muy bueno que sea un alimento, siempre va a haber a lo mejor carencia de otras cosas. Entonces, contextualizar esos alimentos que son buenísimos en un patrón alimentario bueno, pero no pasarnos, porque venimos arriba de repente con las semillas de chía. Total. Y dentro de una variedad, por eso somos tan pesadas, porque somos muy pesadas. Sí. Hablando sobre la variedad de la alimentación, que hay que consumir alimentos buenos, pero de todo tipo. O sea, que hay una variedad dentro de ese tipo de alimentos sanos. O sea, dentro de los alimentos sanos, que haya una variedad. Porque al final, dentro de esa variedad es donde vamos a conseguir pues tener todos los nutrientes necesarios, y todos tanto macronutrientes como micronutrientes. ¿Por qué no te hablo? Parece yo. ¡Qué risa! ¡Qué ridícula! No, pero... Micronutrientes. Exacto. Además que viene también un poco el problema de que cuando divulgamos muchas veces hablamos de ocasionalidad en cuanto al consumo de alimentos. ¿Y tú qué consideras que es ocasionalidad? Pues depende. Porque a lo mejor es distinto de mi ocasionalidad. Claro, para mí la ocasionalidad es una cosa y para ti la ocasionalidad es otra, y para mi vecino Pepe pues es otra cosa. ¿Sabes lo que te digo? Saludos, Pepe. Entonces, claro, yo puedo decir que de forma ocasional pues consumo alcohol, y para uno de forma ocasional ese consumo de alcohol puede ser todos los fines de semana.
y para otra persona es tomarse una copa de vino al mes. Claro, es que, no sé, yo no bebo todos los días, yo solo lo hago de forma ocasional. Ojo, cuidado, que es como quizás demasiado ambiguo y muchas veces parece que lo dejamos, o sea, es como quizás un mensaje muy simplista o que se queda en algo que no nos ayuda a nada. ¿Tú crees que a lo mejor deberíamos de decir, mira, pues ocasional debería de ser de aquí a aquí de días a la semana? Claro, yo creo que tiene... O a lo mejor... Tiene más sentido quizás ese margen de 4 o 6 veces al mes, por ejemplo, depende de qué alimento, que le establece pues una pauta de 2 veces al mes, por ejemplo. No, es que, porque al final si no estás como quizás dando como muy poco margen de movimiento, igual una persona que por ejemplo tú le prohíbes algo que le gusta mucho y le dices no, es que tiene que ser 2 veces al mes. Estás como generando una ansiedad de tengo este mes, empiezo el mes, tengo que consumirlo solo 2 veces porque me lo ha recomendado un nutricionista que solo son 2 veces. Y entonces, ¿en qué momento lo utilizo el comodín? Es como que tengo ahí las tarjetitas, el comodín, y lo tengo ahí para utilizarlo en no sé qué momento. Y si me lo gasto ahora y luego mañana me apetece. Entonces como que me estoy resistiendo a esa tentación. Y puede ser que luego por lo que sea, pues al final lo termina incumpliendo porque... por mil motivos. Que al final crea un poco también esa tensión en la persona de decir, lo hago bien, lo hago mal, cojo ese día al final lo coges con el triple de ganas y a lo mejor es incluso peor. Claro. Entonces ahí... Yo creo que ahí pasa un poco, como por ejemplo con el tema de pesar la comida, que también es como muy... o con el contar calorías, que tienes que... pues eso, no, es que tengo que comer cuando se establece, pues por muchas veces porque la persona quiere 1500 calorías porque quiere adelgazar y dices, pues me quedan X calorías y lo meto con tal, ¿sabes? Al final el llevarlo todo tan a rajatabla cuando nuestro cuerpo y nuestro organismo es tan complicado no tiene sentido, bajo mi punto de vista. Yo creo que hay que ser un poquito más flexibles. O sea, en otras situaciones sí que es cierto que igual hay que tener más mano dura, pero de forma general... Sí, pero a lo mejor ese acote de días sí que viene bien. Un poco para que partamos todos de la misma base de lo que para una persona significa una cosa y para lo que para otra significa otra. Porque si no, luego llegamos a las pautas generales y decimos de manera ocasional consumir una copa de vino. Pues al final lo ocasional es para una cosa, para otra. Y llegamos a problemas de ir cogiendo el ocasional como si fuera todas las ocasiones de mi existencia y la liamos. Claro, que de hecho es que en la propia tabla, la propia pirámide nutricional, sale el alcohol como producto ocasional. ¡Ay, vaya lo que hemos empezado a hablar! ¡Váyatela! La trajimos. No la habíamos traído, o sea, este ya es el episodio no sé cuál, la verdad, pero llevamos muchos episodios y no hemos hablado de la pirámide, por igual no hemos hablado de ella porque no había que hablar de ella. Igual que no había hablar con ella, pero bueno, ya la he sacado yo, ¿vale? Pues sale. Que sale esa ocasionalidad en el alcohol. Entonces, claro, bueno, que desde ciertos sectores o cosas como la pirámide alimentaria se vea eso, pues ojo, claro. O sea, a que está dentro de lo que debería de ser una alimentación, un patrón alimentario. Claro. Al final es... a ese mensaje de ocasional y que ya cada uno gestione la ocasionalidad como quiera o el estar arriba de la pirámide. O sea, ya existo ahí y pasa mucho pues como por ejemplo con las patatas fritas que venden, que muchas veces sale detrás pues la pirámide de cómo llevar una alimentación saludable. Claro, ya está saliendo ahí. O sea, yo tengo este producto, pero yo le estoy vendiendo porque salgo dentro de la pirámide de la alimentación saludable. Yo no te estoy diciendo con cuánta frecuencia tienes que consumirlo, pero yo estoy ahí, entonces significa que tú lo puedes consumir ocasionalmente. Que es que encima es el problema. Es el vacío existencial del ocasional. Claro, está ahí. Legal la vida. No, es existencial. Bueno, pues ya está vacío existencial. Claro, vale. Entonces, eso por un lado. Luego también hemos hablado de los alimentos, cuando los alimentos son buenos y los comemos en mucha cantidad, pero también pasa lo contrario, en plan, cuando tenemos un alimento malo que se considera como súper malo, entonces como, ¿qué haces comiendo eso? ¿Estás loco? Sí, que luego el mensaje que hay entre personas, al final hay crítica también hacia alimentos horrorosos
y luego hay como idolatrar otros como si fueran la panacea. Claro, que pasó por ejemplo con el aceite de palma, que se empezó a demonizar lo malísimo que era, como si fuera el único ingrediente malo que la industria de los ultraprocesados utiliza para añadir a estos alimentos. Quiero decir, hay un montón de alimentos malos. Lo que pasa que por lo que sea, pues hizo gracia o no sé qué interés había detrás, sinceramente, pero se demonizó de una manera que es que parecía lo más horrible del mundo. Entonces, claro. Y luego ha habido pues cambios por cosas que a lo mejor son incluso peores. La han cambiado por otra cosa porque es igual de malo, quiero decir. Ahora cómete el cacao este de untar sin aceite de palma y tú te crees que estás ahora sin ningún remordimiento comiéndotelo. Pero oye, amigo, que sigue siendo la misma basura que antes, ¿sabes lo que te digo? A cucharada limpia. Tú verás, ¿te imaginas? Que ahora dices, no, es que no lleva aceite de palma. Tiene la pegatinita de sin aceite de palma. Sí. O eso, o lleva también esta etiqueta de sin gluten y es como, ¿pero por qué va a llevar gluten? Sí, bueno, el sin glutenismo. Sin glutenismo. Esto no lleva gluten y ya me lo puedo poner, vamos, tomar todos los días de mi vida. Porque Totalmente. no tiene gluten y es saludable. Bueno, que supongo que ya de esa zona ya habremos salido, ¿no? O sea, yo ya creo que ¿De qué? hay menos gente que porque un producto ponga sin gluten sabe que no es saludable. Ah, Quiero pensar. pues no sé yo, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, pues igual que dijimos en el episodio del que porque un producto sea vegetariano no significa que sea la putísima hostia, porque un producto ponga que es sin gluten no significa que sea saludable. Exacto. Y que no te vaya a hacer engordar si lo consumes en un exceso. Porque muchas veces que igual están ahí ligadas los conceptos y nanay. Hay mucho más detrás y bueno, al final eso ya lo hemos dicho en varias Claro. ocasiones. Entonces, eso en cuanto pues un poco a saber diferenciar qué alimentos son buenos y malos. Entonces, dentro de esto tenemos que tener en cuenta de dónde parte la base, un poco de cómo hemos llegado al punto de hoy en día diferenciar qué alimentos son buenos y qué alimentos son malos. Y yo creo que eso apareció un poco con el tema del real fooding, de los alimentos reales, de la alimentación pues más natural a partir de materias primas, que basó todo esto en un semáforo de tres colores, ¿no? Entonces, el color verde corresponde, bueno, porque lo sigue utilizando, corresponde con los alimentos, pues las materias primas, los alimentos naturales, los frescos. Luego está el naranja, que se correspondería con los alimentos procesados, pero que son buenos procesados, es decir, que la industria no los ha transformado ni ha añadido un montón de ingredientes de estos que perjudican nuestra salud. Sí. Y por último tenemos los alimentos rojos, que serían los ultraprocesados, que son aquellos que pues tienen un montón de ingredientes insanos y que al final pues no se deben consumir nada más que de forma muy esporádica, muy esporádica. No voy a decir otra vez ocasional. No voy a decir otra vez ocasional, pero muy esporádico es muy poco, quizás, ¿no? Entonces, por ese criterio, creo que fue fácil el llevar ese mensaje a mucha gente. Sí, y fue muy, desde mi punto de vista, fue muy acertado en principio, enseñar a la población vamos a empezar a comer cosas lo menos procesadas posible, porque son los alimentos que realmente deberíamos de estar consumiendo para tener una salud. Y enseñar a la población, esto es fresco, esto es un ultraprocesado, porque es que hubo un momento que de verdad había como un remix de no se sabe qué es esto, qué es lo otro, si esto es saludable porque pone etiqueta de healthy, esto es no sé qué porque vienen... Entonces sí que en ese momento yo creo que puso muy bien las cartas sobre la mesa y dijo, mirad, esto es esto es lo otro. Aprended a diferenciarlo. Exacto. Y listo. Y yo creo que se aprendió bastante bien. Y más aún porque llevábamos muchas décadas detrás, todas las décadas anteriores habían ido, aunque sí que, o sea, no se había muchos nutricionistas que divulgaban todo esto, pero ninguno había llegado a generar ese impacto, porque tampoco era algo como muy entre redes sociales, entonces era como ya
más el boom de las redes, el poco a poco pues fue eso. Pero al final llevábamos muchas décadas viviendo en una alimentación muy industrializada, muy de cereales, galletas, aunque te pusieran pues muy de los 0%, veníamos de todo eso, que la gente pensaba que todo eso era saludable porque siempre había comido eso, el jamón york o el chope, todas estas cosas, no se veían como algo malo, o sea, a lo mejor era más difícil tener esa información. A lo mejor también la forma que empleó en divulgar un poco más agresiva sí que fue necesaria en ese momento de enteraros de que esto es así. Y lo simplificó a lo mejor mucho también y lo redució, bueno, lo diré, no lo sé. Otro día. Micronutrientes. Que al final fue muy fácil para la población decir, vale, esto es esto es lo otro y esto es lo otro. Fin, no hay más. Claro. Y lo que pasa es que pues luego se ha hecho un poco bola. O sea, a ver, claro, luego evidentemente un mensaje tan reduccionista tiene sus cosas. O sea, al final no todo es tan sencillo como eso, pero como base me parece bastante guay. Sí. Evidentemente fuera de pues otros puntos que ya pues hablaremos ahora. Pero pienso que al final él lo consiguió ya no solo porque el mensaje era simple, sino porque sabía cómo hacerlo. Sin duda. O sea, al final no todo el mundo tiene el mismo poder de comunicación y también lo hizo un poquito desde el humor, desde la cultura del meme. Entonces ahí pues la gente joven dijo, chulísimo. Sí. Claro, entonces así fue como llegó realmente a eso y pues la verdad es que realmente hoy en día la gente come más saludable, la gente se preocupa más por su salud y acude más al nutricionista en parte gracias a ello. Sí. A ese mensaje que consiguió que evidentemente ya se hablaba y que los profesionales de la salud en el mundo de la nutrición ya hablaban de todo esto, pero que al final ese mensaje fue muy, muy contundente. Sí, y estuvo muy bien, hasta que se nos fue de madre, amigos. Se nos fue de las manos. Pero sí, al final, o sea, el problema es que cuando polarizas una cosa tanto, al final el público es muy extenso y hay a quien le va muy bien y hay quien se vuelve, pues eso, al final muy fan de la situación, muy fan del movimiento y como nos gusta mucho también pertenecer a un grupo, pues... eso nos mola que flipas. Así. Pues, o sea, yo soy esto, yo soy aquello, que al final, pues que es que todos nos gusta pues etiquetarnos, pertenecer, no, yo es que soy crossfitero, yo soy real fooder, yo soy, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? Lo que quiera, yo colecciono sellos. No sé. Ella. No, yo no colecciono sellos, es mentira. Joder, pues si hubiésemos... imagínate, si hubiese empezado a coleccionar sellos hace su tiempecillo, luego los vendes y tal... Sacas dinero. Piénsalo, Piénsalo. Emprendedoras. Ellas, emprendedoras. Pero bueno. Al final, en el tema del real fooding triunfó de esa manera. Pero ¿qué pasa? Que al final, cuando llegas a tanta gente, se genera el hecho de que haya tanta gente. Hay gente que lo lleva a un punto bueno, pero hay gente que lo lleva a la obsesión. Y no pasa solo con la alimentación. Pasa con la alimentación y pasa, por ejemplo, con los videojuegos o con el deporte, con mil cosas. O sea, gente predispuesta, al igual que pues, predispuesta a la obsesión. Entonces, con esto también pasó el tener que comer alimentos sanos y saludables, sí o sí, porque si comes algo malo, como tiene tantas cosas que ha dicho el nutricionista que tiene, a ver qué puede pasar en mi salud. Entonces, también eso, pues, te come mucho el coco, a veces. Sí, además que acaba siendo, o sea, porque la ortorexia no está diagnosticado como trastorno de la conducta alimentaria per se, pero sí que tiene muchas cosas que son muy similares a lo mejor a lo que sería una anorexia nerviosa, con ese intentar que todo lo que consumas sea, pues en este caso, comida real. Al final, ese mensaje también ha sido comprendido un poco para camuflarlo, para camuflar una anorexia. Es que yo lo que estoy queriendo pues es comer saludable, no comer alimentos que sean malos. Y sí que es cierto que lleva razón, pero claro,
Pero claro, ¿A qué punto estás llevando? Claro, si lo estamos llevando a un extremo, al final acaba siendo perjudicial. Es decir, cualquier cosa que acabemos llevando a ese extremo, todo va a acabar siendo malo. Igual que, por ejemplo, pues el agua es una cosa buena, es una cosa necesaria, pero si la bebemos en exceso, acabaremos teniendo, pues, problemas igualmente. Entonces, todo llevado al exceso acaba siendo perjudicial. Y al final es como lo que hemos empezado diciendo, los alimentos buenos y malos. Si tú un alimento lo idolatras y dices, no, es que es perfecto porque tiene un montón de beneficios para la salud y demás, y tú lo consumes en exceso, pues no estás haciéndolo bien. Pues es lo mismo que o con un alimento malo, lo demonizas y dices, no, yo no voy a comer nada. O sea, porque tú lo consumes una vez, no te va a generar un efecto tremendamente malo en la salud. Claro. Entonces, con esto pasa igual. Si tú lo llevas todo a la obsesión y al llevarlo a un mal punto, claro, ahí es donde está realmente el peligro. El intentar. Además, que es que como somos tan fans de, por favor, de repente aparece lo que sea que nos soluciona todas nuestras desgracias de la vida, de repente aparece una pauta de una dieta de lo que sea. Es lo mejor para no sé qué. Aparece un alimento que es el superalimento de no sé dónde. Y nos gusta mucho el que aparezca algo a salvarnos el puto culo de liarla durante 30 años. Exacto. Entonces, sí, es que es sencillo. O sea, lo que estamos viendo es que lo fundamental es que tengamos una base de alimentación a lo largo de las semanas saludable. Que si en algún momento aparece un alimento de los considerados malos, pues si el patrón normal de nuestra dieta es bueno, no va a ser malo. El problema es que todo el patrón alimentario sea una porquería y de repente pretendamos que aparezca las semillas de sésamo a salvarnos el culo de todas nuestras maldiciones. Pues no va a aparecer la lámpara de Aladín de repente. Claro, y que si tú tienes problemas con ese mensaje de ocasionalidad o de que tú, ¿cómo llevo yo un patrón en mi día a día saludable? Pues coño, que estamos los nutricionistas aquí justamente para eso. Que igual es que tú estás intentando hacer desde tu casa algo que igual necesitas ayuda para poder realizarlo. Que igual, no estoy diciendo que tengas que tener a lo mejor 300 sesiones con el nutricionista porque tienes un problema grave, no. Es que igual necesitas ir un día a hablar con el nutricionista y que te dé unas pautas, ni siquiera necesitas un menú. Igual necesitas ir un día al nutricionista que te dé unas pautas y ya está, y ya con eso estás seguro de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y no estás llevándolo a un punto malo. Ni estás metiendo alimentos quizás demasiado, otros los estás retirando de forma definitiva porque tú consideras que son perjudiciales, y igual pues te están faltando cosas o te están sobrando cosas por todos lados. Sí. Y eso es lo que no puede ser. Y que además hay que ser un poco críticos luego con las cosas que nos dicen. Porque si aparece lo que sea, la semilla de amapola ahora, que te aparece un artículo que son la panacea, pues hay que ser un poco críticos en ese aspecto, porque además los estudios, pues al final... Sí, la ciencia intenta avanzar, intenta estudiar, pero es muy complejo estudiar los patrones alimenticios y que lo que estés consumiendo justamente ese alimento tenga ese resultado. Entonces, cuando vemos que aparece pues un estudio no sé qué, ser un poco críticos de, vale, ¿en qué lo están estudiando? ¿Cuál es la cantidad que están estudiando? Al final, ¿esa cantidad realmente está... en lo que yo me voy a comer de normal, o me tengo que comer cantidades industriales para tener esa solución? Y si yo me consumo ese alimento en cantidades industriales, ¿qué consecuencias va a tener luego en el resto de mi patrón alimenticio? Entonces, cuando leemos una noticia que parece que nos lo pinta todo de color de rosa, por así decirlo, seamos críticos, porque además luego los estudios están financiados por Pepe de los Palotes, y como me lo financia Pepe de los Palotes, no te voy a decir que el estudio ha salido mal, no, pues voy a coger esto, voy a coger lo otro para que un poco la conclusión venga por donde yo quiero. Exacto, y que al final esa contextualización de que hay muchas cosas a lo largo de tu día a día que pueden estar relacionadas, y que venga aquí el influencer de turno con este paper súper maravilloso en el cual se ve el efecto de tal, o que la fruta produce hígado graso. Vamos a ver en qué contexto lo está haciendo. O sea, que es complicado el entender, o sea, el hacer un estudio y el hacerlo desde el bien, y que también que no te la estén intentando colar. Claro. Porque claro,
hay muchos conflictos de interés y hay muchas veces pues que una correlación no significa que sea... Sí. O sea, una correlación no implica causalidad. Exacto. Es decir, puede ser que haya otros factores entre medias que no estás sabiendo, que no estás teniendo en cuenta y que están afectando a que tú tengas ese resultado y estás teniendo pues el resultado contrario al que quieres obtener, ¿sabes? Igual te está saliendo que fumar tiene un efecto preventivo del cáncer de pulmón, ¿sabes? Porque no has hecho bien el estudio de base. Entonces, tener eso en cuenta y no creernos también al primero que viene aquí a decir cosas rompedoras como el tema de la fruta, por ejemplo, que es como, vamos a ver, llevamos muchísimos años sabiendo los beneficios que tiene el consumo de fruta, que tiene bajo contenido en calorías, que tiene fibra, que tiene minerales, que nos va a ayudar en saciedad, en regulación del apetito. ¿Cómo vas a venir tú ahora, así como súper innovador, rompedor, a decirme que no, es que la fruta produce hígado graso? Ojo que hay que mirar todo lo que lee y, o sea, lo que lleva a eso y qué estudios está cogiendo bajo su criterio, porque está cogiendo los estudios que quiere para obtener el resultado que quiere. Y ya está. ¿Qué vamos a decir al respecto? Creo que aquí ya nada más. Sí, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Lo hemos dejado clarísimo. Clarinete. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Súper chuli. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que somos nutricionistas. De las de verdad. De las que buscan que tengas un buen patrón alimentario. Y estamos a tu disposición. Suscríbete, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Chao.